Cada vez que usted toma una de esas carreteras llenas de curvas en medio de la nada, sin una montaña ni un río en el camino, pasa lo mismo por su cabeza. ¿Por qué no la hicieron recta? Sería mucho más rápido. Solo que aquella curva que le irrita no fue un error de quien la proyectó. Fue colocada ahí a propósito, calculada en el papel, y una de ellas puede ser el motivo de que usted llegue vivo al final del viaje. Y en este video usted va a entender por qué la carretera torcida es, casi siempre, la más inteligente. Antes de tomar esta carretera juntos, suscríbase al canal. Así no se pierde el próximo desvío de curiosidad que preparamos para usted. La primera reacción de cualquiera es la misma. Carretera recta es mejor. Punto. Es más corta, usted gasta menos combustible, llega más rápido, y construir una línea recta parece mucho más simple que dibujar todas aquellas curvas. Desde el punto de vista de la pura geometría, esto es absolutamente correcto. La menor distancia entre dos puntos siempre fue, y siempre será, una línea recta. Entonces, si la recta gana en casi todo lo que parece importar, ¿por qué el mundo entero construye carreteras torcidas? La respuesta no es una sola. Son varias capas apiladas, y la primera de ellas está justo debajo de sus pies, en el propio suelo por donde la carretera pasa. La razón más visible de todas es la geografía. El mundo real no es una hoja de papel en blanco. Está lleno de montañas, valles, ríos, lagos y terrenos inestables. Muchas veces, ir recto significaría atravesar justo por el medio de una montaña o cruzar un río en el punto más ancho y profundo de él. Y ahí la cuenta cambia por completo. Hacer un túnel gigante a través de la roca o levantar un puente enorme sobre el agua cuesta una fortuna, mucho más que simplemente rodear el obstáculo con una curva. Entonces el ingeniero toma una decisión inteligente. En vez de enfrentar la montaña de frente, la rodea. En vez de cruzar el río en el peor punto, se desvía hasta el tramo más estrecho y menos profundo. Además, las carreteras suelen seguir los límites de propiedades que ya existían antes de ellas, bordeando fincas y terrenos particulares en vez de cortarlos por la mitad. Mucho de lo que parece una curva sin sentido es, en realidad, la carretera respetando al dueño de la tierra que estaba ahí primero, o simplemente huyendo de un obstáculo natural que sería demasiado caro para enfrentar de frente. Pero la geografía explica solo una parte de la historia. Existe una razón mucho más sorprendente, y no tiene nada que ver con el terreno allá afuera. Tiene que ver con lo que sucede dentro de su cabeza mientras usted maneja. Preste atención, porque esta es la parte que casi nadie conoce. Manejar en línea recta por mucho tiempo es peligroso. No porque usted vaya a chocar contra algo, sino por causa de un fenómeno con nombre propio, la hipnosis de carretera. Funciona así. Cuando el camino es recto y monótono, sin ningún cambio, sin ninguna novedad, su cerebro deja de recibir estímulos. El paisaje es siempre igual, el volante queda quieto, sus ojos no tienen nada nuevo para observar. Y el cerebro humano es una máquina de ahorrar energía. Ante tanta repetición, simplemente entra en modo automático y comienza a apagar la atención consciente. Usted sigue manejando, pero su mente se va. Los ojos quedan abiertos y vidriosos, sin realmente ver. Es por eso que los tramos largos y rectos, principalmente de noche o en viajes largos, son famosos por causar accidentes misteriosos, donde el auto simplemente se sale del camino solo, sin obstáculo alguno, sin explicación aparente. El conductor no se durmió de verdad, pero tampoco estaba ya ahí. Pasa kilómetros enteros manejando y después no logra recordar nada de aquel tramo, como si la carretera hubiera sido borrada de la memoria. Es un estado aterrador en que el cuerpo maneja en automático mientras la conciencia viaja lejos. La línea recta perfecta, sin darse cuenta, había apagado el cerebro de él. Y aquí está el giro genial. La curva es el antídoto exacto de ese veneno. Cada vez que la carretera dobla, aunque sea levemente, su cerebro se ve obligado a despertar. Usted necesita girar el volante un poquito, ajustar la velocidad, mirar más lejos, calcular la trayectoria. Son pequeñas tareas constantes que mantienen su mente presente, alerta y activa todo el tiempo. La curva, que parecía apenas un obstáculo irritante en su camino, es en realidad un despertador natural.
esparcido a propósito a lo largo de toda la carretera, empujando su cerebro para no dejarlo apagar. Y los ingenieros saben esto tan bien que usan la curva como una herramienta de control preciso. Note que la carretera no curva de cualquier manera. Cada curva es calculada con física pura por detrás. El radio de la curva, es decir, qué tan cerrada es, decide la velocidad máxima que un auto puede hacer ahí con seguridad. Curva más cerrada obliga al conductor a ir más despacio. Curva más abierta permite más velocidad. Es como un botón invisible que el ingeniero gira para definir la velocidad de aquel tramo, sin necesitar ninguna señal. La curva correcta hace al conductor desacelerar naturalmente, por instinto, sin siquiera percibir que fue inducido a eso. Pero hay más. Usted ya debe haber notado que, en una curva de carretera bien hecha, el pavimento está levemente inclinado hacia adentro, como si fuera un tazón poco profundo. Eso no es adorno. Esa inclinación se llama peralte y usa la propia gravedad a su favor, empujando el auto contra el suelo y ayudando a los neumáticos a sostener la curva sin resbalar. Sin esa inclinación calculada, un auto en velocidad podría simplemente deslizarse hacia afuera en las curvas más cerradas, especialmente en la lluvia. Es la misma física que hace que una pista de carreras tenga aquellas curvas inclinadas donde los autos parecen pegados al suelo incluso a altísima velocidad. Cada detalle que parece aleatorio es, en realidad, ingeniería invisible trabajando para mantenerlo en el camino. Entonces, juntando todas las piezas, la línea recta perfecta es una ilusión de que sería mejor. En la práctica, sale cara cuando enfrenta montañas y ríos. Le falta el respeto a quien ya vivía en la tierra. Y lo peor de todo, adormece al conductor y mata en silencio. La curva resuelve los 3 problemas de una vez. Rodea el obstáculo caro, respeta el terreno y las propiedades, y mantiene su cerebro despierto de principio a fin del viaje. Lo que parecía un defecto, un camino mal hecho y tortuoso, es en realidad uno de los proyectos más bien pensados de la ingeniería. La carretera no es torcida por casualidad ni por incompetencia de quien la construyó. Es torcida porque alguien, sentado ante mapas y cálculos, llegó a la conclusión de que aquel trazado curvo era, al mismo tiempo, el más seguro para su vida, el más barato para el bolsillo público y el más inteligente desde el punto de vista de la ingeniería. La recta parecía la respuesta obvia y perezosa. La curva, al final de cuentas, era la respuesta correcta. Entonces, en su próximo viaje, cuando la carretera comience a serpentear frente a usted, recuerde que aquello no es un capricho ni un error. Es protección pura, disfrazada de simple inconveniente en su camino. Cada curva está ahí sosteniéndolo despierto, rodeando un peligro real que usted ni llega a ver y ahorrando un dinero público que usted ni imagina. La línea recta parece el camino perfecto, pero es en la curva donde vive la inteligencia. La carretera torcida es, al final de cuentas, justamente la que más cuida de usted. Si usted aprendió algo nuevo hoy, deje su like y comente aquí si las carreteras de su región son más rectas o más llenas de curvas. Suscríbase al canal para seguir descubriendo el porqué de las cosas simples. Hasta la próxima.